En este video se analizará sobre la educación en el Antiguo Oriente. Entre los pueblos que lo conformaban están Egipto, Babilonia, India, China y algunas civilizaciones tales como los fenicios, los persas y los hebreos. Es importante señalar que el estudio de la historia de la pedagogía empieza en el pensamiento educativo en la antigua Grecia. Sin embargo, los pueblos antes mencionados que pertenecían al Antiguo Oriente ya habían elaborado complejas y eficientes formas de educación antes que los griegos. Babilonia. Antiguamente ubicados en Mesopotamia y en la actualidad en la ciudad de Irak. Era considerada un centro religioso y muchas ruinas en la ciudad antigua se encuentran indemnes. Alejandro Magno se adueña de Babilonia en el año 330. El rey era el sacerdote y todos dependían de él. Todas las decisiones se las debía consultar al rey. En el ámbito de la educación de estos pueblos fue doméstica y la formación básica adquiere en el seno de la familia, siendo el padre el maestro, pero con el transcurso de los años esta enseñanza ha ido disminuyendo ya que no se le daba el valor necesario. Los babilonios han tenido varias invenciones que hasta el día de hoy se sigue utilizando, como por ejemplo, eran excelentes astrónomos, elaboraron el horóscopo, dando por nombre a las 12 constelaciones del zodíaco. Así también, constituyeron un sistema posicional sexagesimal en el cual representaban fracciones con denominador 60 y sus equivalentes. Este se ha adoptado universalmente. Históricamente, los primeros sistemas de educación formal se fueron construyendo como parte de la organización social y por lo tanto se desarrollaron con otros procesos como la religión. China. Si hay un nombre que merece ser mencionado como un referente en la educación en la antigua China es Confucio, a quien se lo considera como un punto de inflexión que marca un antes y un después en la historia de su país. La etapa preconfuciana comprendida entre los siglos XV y XVI a.C. se caracterizó por una estratificación social rígida dominada en principio por la dinastía Shang y luego por la Zhou, en cuya cúspide se encontraba el rey. Antes de Confucio, tan solo la nobleza tenía derecho a la educación. Finalmente, la dinastía, en una dinámica de régimen feudal, entró en una serie de contradicciones que la llevaron a su propia desintegración. Es entonces cuando Confucio entra en escena y da lugar a la etapa confuciana. Confucio desempeñó labores administrativas y judiciales dentro de su país. Fue un gran pensador y educador. Consideraba que el objetivo básico de la enseñanza era educar a personas virtuosas, sensatas y de mente esclarecida. De este filósofo se destaca la doctrina "no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti", que hasta hoy en día sigue estando vigente entre los seres humanos. Sus enseñanzas fueron propagadas por sus discípulos y tardaron mucho en ser asimiladas por su pueblo, las mismas que condicionaron la forma de vida y la educación de esta civilización para siempre. En la cultura china reinaba el sentido pragmático y utilitario sobre el estético, por lo cual destacan poco por su sentido religioso. Por tanto, la ausencia de idealismo sumando a valores como la paciencia y la meticulosidad explica el desarrollo de la industria y la agricultura. Aún así, se dio un sistema de politeísmo jerarquizado donde en la cúspide se encontraba el dios cielo, el cual desempeña un papel importante en la conciencia moral del pueblo chino. El perfil del Hu, que significa educador, era inteligente, respetuoso, íntegro y moderado en su conducta. Era comprensivo con el vulgo y fomentaba la capacidad del discípulo sin imposiciones. La educación era severa, el alumno debía sentir una veneración especial por el maestro. Respecto al método de enseñanza, consistía en la imitación exacta de los ejercicios de memoria y repetición. Egipto. El origen del imperio egipcio se dio luego de la excavación de gran parte del desierto que dio inicio al río Nilo, y con ello al imperio egipcio. Pues al crearse esta excavación y con la afluencia fluvial en el fondo del río se creó una capa espesa de limo, y esta era esparcida por el campo cuando existía el desbordamiento del río Nilo, que creaba zonas fertilizadas y listas para la siembra de alimentos. Con lo cual, poco a poco fueron poblándose las cercanías del río. Con los asentamientos en el río Nilo surgieron nuevas necesidades en ámbitos como agricultura, matemática y astronomía. Todos los avances logrados en esta época podemos observarlos hoy en las construcciones que hasta ahora se preservan.
El Nilo no solo sirvió de fuente de vida en medio del desierto, sino además fue vía de comercio y comunicación. En cuanto a la educación, existían dos tipos de escuela, una dedicada a los sacerdotes y otra dedicada al aprendizaje artesanal. La clase sacerdotal era la guardiana del conocimiento acumulado por siglos. Estos conocimientos guardados eran impartidos de forma oral y escrita. Los egipcios fueron los primeros hombres del mundo que descubrieron el ciclo del año, dividiendo su duración en 12 partes, lo que hoy se conoce como el año solar de 12 meses. Las distintas clases sociales que ya se apreciaban perfectamente en la civilización egipcia, de los que destacan los considerados clase alta y los clase baja. Lo mismo ocurría con la educación. Quienes eran hijos de faraones hacían uso del derecho a la mejor educación y los de la clase baja lo más alto que podían llegar es a ser guerreros. Los considerados también clase media podían recibir algún trato especial dependiendo de la cercanía que tuviesen con el faraón. Otro aspecto que se destaca es la tarea de escriba, que era una tarea muy particular. Como los textos eran considerados sagrados, estos rara vez salían del palacio, por lo que los escribas solían ser personajes cercanos al faraón. En ese sentido, además de ser el encargado de interpretar, leer y escribirle en los papiros, también eran los encargados de la instrucción de los hijos del faraón, o una serie de tareas que en aquella época eran consideradas de gran prestigio y dignidad. La India. El concepto de educación en la cultura hindú va en coherencia con su concepción antropológica y cosmológica, la cual es entendida como un proceso de perfeccionamiento de carácter liberador, en un doble sentido, liberación de la ignorancia. En la India existía un maestro que era el gurú, que tenía la función de educar entre otras funciones más. La figura del educador o maestro es entendida como la de un preceptor espiritual, un guía, un consejero. Los maestros debían tener extraordinarias cualidades y preparación, e insistían en que un auténtico gurú es siempre un discípulo, porque no habla en nombre propio sobre la doctrina, sino que es un portavoz y representa de esta, la cual respeta, venera y transmite fielmente. Se valora también cualidades como la libertad interior, la sanidad moral, pues pensaban que solo quien es perfecto puede conducir a los demás a la perfección. La educación se materializa en conseguir la salvación, siguiendo ideales o tipos de perfección que aparecen diseñados en la literatura hindú. La India continuó desarrollando formalismos más complejos y más exclusivos de transmisión de conocimientos. En el norte de la India, a finales del siglo VI a.C., los rituales y sacrificios verídicos llegaron gradualmente a un estado altamente elaborado de culto, de lo cual se valieron los sacerdotes para distinguirse cada vez más del resto de la población.